Inclinemos el rostro para orar. Señor que estás en el cielo, bendito es tu santo nombre. Rogamos que tú nos dirijas en este estudio tu palabra. Seguimos adelante estudiando para comprender y rogamos, Señor, tu dirección. Prepáranos, Señor, al profesor también para que pueda entregar esta materia Amén. y podamos también ir entendiéndola, Señor, cada día más, para que sea de enriquecimiento para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces voy a presentar la clase. Perdón, voy a dejarlo como anfitrión, perdón. Bueno, Ahí está. ya. Entonces ahora voy a compartir. Hoy sería nuestra penúltima clases. Me queda una más que voy a juntarlo con Apocalipsis y el tiempo de la consumación de los tiempos. Ahí estoy. Bien. En el día de hoy vamos a hablar de las cartas generales. La vez pasada vimos las cartas Paulinas, ¿cierto? Entonces hoy día nos convoca el tema de las cartas generales. Eh, que en el fondo estas cartas hablan de temas muy específicos, pero como que fueran a las congregaciones, a las localidades, a las personas, mucho entorno. Y tiene varios temas que son de profundidad, como es la fe, como es la fe auténtica, el sufrimiento, la perseverancia, mismo la escatología y la defensa de la sana doctrina. En estas cartas generales, ¿cierto? Está distribuida de la carta a los Hebreos, la carta Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2, 3 y también está Judas. Esas son las cartas pastorales de lo que le estoy comentando. Estas cartas pastorales, ¿cierto? Son eh, igualmente del siglo primero, del siglo del Señor Jesucristo, con toda su envergadura, eh, que son temas tan profundos, es como que fueran destinados a la iglesia local, cuando estamos en el culto mismo de la iglesia, sin hablar de teología profunda, sino que usando la teología práctica, la vivencia, la actitud, la forma de vivir, ¿cierto?, el cristianismo. Estas cartas, ¿cierto?, se escribieron en un periodo que abarca aproximadamente desde el año 45 después de Cristo hasta el 90 después de Cristo, cuando ya estaba Juan en Patmos ya casi siendo ya muerto. Y reflejan en cierta manera el crecimiento, los desafíos que la iglesia empezó a tener y por supuesto las amenazas, no solamente de los imperios, también, ¿cierto?, de teologías heréticas que salían en ese momento. Hay también amenazas internas de las personas, de líderes, y también, por supuesto, externas de las primeras, ¿cierto?, comunidades cristianas. Estos son los temas que más son relevantes en estas cartas generales. Ya voy a explicar qué son. Cuando aquí en un punto especial, Santiago habla de una fe auténtica y de obras. Y aquí, ¿cierto? Nace de inmediato si son las obras, ¿cierto? Si somos salvos por la fe o salvos por las obras. Obviamente no voy a entrar en teología sistemática ahora, solamente estamos en el panorama del Nuevo Testamento, que abarca las cartas generales. Entonces ya surge un problema interesante, pero ahí se estaba viviendo. No se estaba haciendo teología escrita, ni discusión, ni debate, sino que se estaba viviendo la fe del Señor. Después Pedro, que habla muchos temas muy interesantes, pero él habla de ese sufrimiento como cristiano, como ser humano, y de la esperanza que tenemos en Cristo hoy día, mañana y en el futuro. Y también Pedro habla de la segunda venida de Cristo
Entonces es como que está coincidiendo los temas que estamos viendo, ¿cierto? También con Patricio Castro. Algo Dios nos quiere mostrar hoy día como siempre se ha revelado. Dios siempre quiere mostrarse. Y las cartas de Juan, que son tres cartas, pero profundamente teológicas, que hablan del amor, de la verdad y de la obediencia. Y por supuesto, Judas, que es una carta muy pequeñita, yo inclusive saqué unos puntos muy relevantes que también se los voy a mostrar al final, donde habla de las contra los herejes, contra aquellos que quieren erosionar, ¿cierto?, el mensaje de Jesucristo. Estas cartas eh, que se escribieron, ¿cierto?, que son distintas de las que escribió el apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo las escribió más, ¿cierto?, enfocadas en la iglesia de allá, de allá, de allá, más puntuales. Acá no, acá su enfoque es más común, es escrita a todos los que escuchan, a todos los creyentes. Llamadas, aquí digo, son llamadas cartas generales, porque su mensaje es compartido por muchas personas, muchas iglesias establecidas, en las casas, localidades. No fueron escritas específicamente para, no sé, para la iglesia de Éfeso, para la Tiatira, para la Odisea, no, simplemente son asuntos que abordan la vida misma cristiana y no representan una problemática de un solo lugar. Así como cuando ustedes recuerdan a Corintio, cuando ¿cierto? El apóstol Pablo le escribía, ustedes cuando se sientan a comer la Santa Cena, ¿cierto? Ustedes por acá están en los pollos asados, ustedes están en el chanchito del pernil, pero acá mi hermano está en un pan con mantequilla. Entonces, eran temas más puntuales. Acá no, acá son temas más generales de la vida misma, de la vida cristiana. Eh, se in- También se incluyen, ¿cierto?, los temas de cómo se vive, vivir sanamente, vivir como un cristiano, como Cristo lo es, vivir a la estatura de Jesucristo. Esta carta fue escrita en griego koiné, ¿cierto?, el lenguaje común de aquella época, en un imperio romano, ¿cierto?, que hablaba latín, pero era un poquito más oriental. Y la mayoría de sus destinatarios a los cuales estas cartas van dirigidas, y aquí tenemos una multiplicidad de actores, ya que estaban escritas hacia los judíos mesiánicos, a los judíos que, ¿cierto?, eran judíos, pero se habían convertido al cristianismo, no como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era un romano que se convirtió de inmediato al mundo cristiano evangélico, digamos. Y los gentiles convertidos, por supuesto, directamente de la barbarie al mundo cristiano, esparcidos en diferentes regiones de aquel lugar, ¿cierto? Esparcidos por Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, arriba de Israel, Judea, Siria y el norte abajo, ¿cierto? De Israel, norte de África. Y aquí entramos en la primera carta, la carta de Santiago. Santiago, como dije antes, enfatiza el tema de la fe sin obras es muerta. Y por supuesto, acá tendríamos una discusión bien importante en cuanto a hablar, mayormente en el mundo católico. Hay también otras denominaciones que son con tendencia a las obras, pero aquí, lo que aquí el apóstol, según mi perspectiva, Santiago lo que quiere enfatizar es que creamos en Cristo por fe, pero mi fe en Cristo también verá esa actitud cristiana de la congregación para también, no voy a usar la palabra obras, para hacer cosas de un buen ser humano cristiano que si ve a alguien, no sé, sin ropa, es capaz de darle un pantaloncito, si ve a alguien que está en necesidad, le da unos 1.000 pesitos para algo, es capaz de también mirar por la otra persona. Se habla tal vez de la empatía, es ver cómo siente el otro, para también yo poder vivir de acuerdo a cómo vive el otro y entender, porque el cristianismo abarca esto, es hacer cosas, pero porque soy cristiano genuino
y mi fe en Cristo me ha enseñado a que también yo vele por el pobre, aunque aquí en el mundo tendremos siempre pobres, pero a vivir como Cristo también lo hizo y también uno mismo lo pudiera hacer. Eh, Hablo de Santiago como una carta que fue escrita en el año 62 más o menos, eh, en Jerusalén, donde su trasfondo de Santiago, Santiago era el hermano de Jesús. Entonces, él escribe como en un término semítico, en un término judío o en un término hebraico. Como que él, su lenguaje es más hebreo, más semita. Por tanto, también tiene una cierta enseñanza con su concepción judía, enseñando un mensaje cristiano que tal vez también había en el judaísmo, pero era marcado de otra manera. Jesús extendió mucho más las arcas, extendió más los muros, los palos, ¿cierto? Hacia adelante. Subió el nivel de ser un hijo de Dios, de ser un cristiano en la tierra, de ser una persona no buena, sino que con sentido de fe en el Señor. Esta carta fue influenciada también, por supuesto, por Mateo 5 al 7, por las bienaventuranzas de Jesús. Jesús cuando leyó el sermón, ¿cierto?, del monte, hay mucha enseñanza rica. Entonces, aquí Santiago, su hermano, la atesoró y la empezó a ser estructurada, ¿cierto? Y la empezó también a enseñar donde en esto hay un llamado a la sabiduría práctica, al sentido común, inclusive, ¿cierto? Acá Santiago, influenciado por Jesús en el monte, que hay que amar, ¿cierto?, al prójimo, que bienaventurados los pobres en espíritu, los pacificadores. Entonces Santiago se sintió muy acogido por este mensaje. También Santiago es el que más habla de controlar la lengua, tanto que nos cuesta a veces dominar nuestra lengua tan pequeña. Y Santiago desde aquella época ya hablaba de esto. No seas tan rápido en hablar, sino que tranquilo, piénsalo un poquito antes, reflexiónalo, ten paciencia. Eh, Hace un llamado a la paciencia en las pruebas. O sea, ¿quién está paciente en pruebas? Pero es lo que teníamos que aprender, que en vicisitudes, en problemas, en situaciones adversas, Santiago nos llama a tener paciencia en las pruebas. Y por supuesto critica la parcialidad y la riqueza injusta, que hoy día, siglo XXI, mayormente en Chile y en el mundo, se ve mucho esto de la riqueza injusta, de la misma droga que niños con 15 años tienen autos gigantescos de millones de pesos, pero uno siempre dice la riqueza injusta. Uno tiene que ser justo en todo lo que uno pueda vivir como cristiano y vivir de acuerdo al mensaje que Jesucristo nos quiere plantear. Acá Santiago habla de estos temas, vivir, ¿cierto?, en la fe, poder apoyar al otro, ser sabio al responder, no responder apuradamente, no juzgar simplemente por juzgar, ser parcial, ¿cierto?, entre hermanos, cuando uno tiene un hermano en la congregación por aquí y por acá y discuten, uno siempre debe buscar ser parcial, buscar ambos, escucharlos a ambos y tomar la decisión, no ser ladeado para hacer la respuesta. Y como dije, esta carta, ¿cierto?, fue escrita en el 45 al 50. Y esta carta también son bien especiales porque Santiago fue como el tercero que escribió las cartas. El primero fue Pablo que escribe Tesalonicenses, y después otra vez Tesalonicenses, después Corintios y después viene Santiago. Es muy nuevo, pero aún así es lejos de cuando murió Cristo. Cristo murió el 33 y esta fue escrita el 45, o sea, han pasado más de 12 13 años de que él escribió esta carta. La carta de Pedro. Estas cartas de Pedro son muy interesantes porque Pedro, que era el apóstol
no número uno, pero era un líder muy importante, él exhorta a la santidad y a la buena conducta en sus cartas. Y lo más hermoso que uno siempre ha escuchado, que somos también un pueblo escogido, y aquí hay escatología entre medio, que somos un pueblo escogido y somos sacerdocio santo. Eh, Jesús nos mira de cierta manera. Y aquí Pedro también nos dice, mira, yo antes era romano, no fui judío. O el apóstol Pablo también puede decir eso, yo fui romano y no fui judío. Pedro en este caso era judío. Él dijo, yo fui judío, pero aún así, si hubiera sido gentil, aún así yo soy parte de este mensaje cristiano. Entonces lo que Pedro intenta enseñar, lo que intenta transmitir, que no nos sintamos poca cosa por ser gentiles o por ser judíos de otra dispensación, sino que entramos al reino de Cristo. Y aquí somos privilegiados, somos considerados, por eso en el pasado Dios siempre actuaba con sus hijos de manera selectiva, pero hoy día no, todos tenemos acceso, ¿cierto?, a entrar al reino, a entrar a la oración, a entrar en los medios de gracia, ¿cierto?, a estar en comunión con Cristo. Ya no hay barreras, en cierta manera, lo que Pedro intenta decir. Y también aquí, igual que Santiago, hace un énfasis en ser consolados cuando somos perseguidos. ¿Quién cuando es perseguido? Claro, cuando uno es perseguido se altera, uno se preocupa, pero aquí dice, bueno, debemos consolarnos en la persecución. Si usted ve a algún hermano, algún pastor, algún amigo que se sienta perseguido, ¿cierto? Por causa del Evangelio, mayormente, que hemos tenido varias cristianas en el mundo que sí son perseguidos, y lo que nos queda, ¿cierto?, es el consuelo de la hermandad, de la comunión, de la congregación, ¿cierto? Para poder consolar, para poder abrazar a que está triste, consolar al cansado, consolar a aquel que se sienta perseguido por alguna situación en especial. Y en su segunda carta, Pedro advierte, y aquí ya Pedro entra con todo, advierte sobre los falsos maestros. Estas cartas generales, el punto como central son los falsos maestros y las falsas enseñanzas y a vivir en una comunión de congregación genuina, tranquila. Aquí Pedro advierte que van a venir falsos maestros. Y también dice, mira, van a venir en los últimos tiempos, van a venir falsos maestros, falsos profetas, falsos de todo. Y le dice, sí, mira, y cuando pase esto también, por supuesto, vendrá la segunda venida de Cristo, que es la parucía o la presencia del Señor. Esta carta fue escrita en el año 60 al 70, o sea, ya bien lejana de cuando Cristo murió. Entonces, Pedro la escribió después de 20 años, ¿cierto? Para ser leída en lugares de congregaciones. Y aquí entramos en la carta, que a mí me encantan mucho estas cartas de Juan. Las enseñé en la iglesia durante un mes, el mes de julio y parte del mes de agosto, donde hay teología, pero hasta los huesos en estas tres cartas. Aquí Juan, que es en el fondo el apóstol Juan, el que escribió las cartas de Juan, la San Juan como conocemos, y también escribió el Apocalipsis de Juan. Él habla del amor, habla de puras palabras así como claves, palabras pero que tienen contundencia. Hablar del amor. De hecho, Juan, el Evangelio de Juan, dice, si amamos al prójimo como a uno mismo, cumplimos toda la ley. O sea, ¿qué ley? Ama al mundo como a ti mismo y está todo saldado porque el amor rompe todas las barreras. El amor habla de la verdad. Claro, en el fondo está mirando Jesucristo, ¿cierto? De fondo, como telón de fondo. Jesús, Dios es amor, verdad. Jesús es el camino, la verdad, ¿cierto? Y esta lucha contra el anticristo de los tiempos finales, que ya hoy día ya no es novedad hablar de estos temas porque
cada día son más latentes, hablar de cosas escatológicas, como les comentaba al comienzo, me han pedido a mí hace 5 años hablar de estos temas que tuve que cada día perfeccionarme porque mucha gente pregunta mucho y a veces no es muy enseñado o hay mucha duda, mucha confusión. La segunda y tercera carta de Juan, ya aquí también algo muy que hoy día, aunque se ve poco, de traer gente a una casa porque uno vive en departamento, porque uno tiene señoritas en la casa, hijos jovencitas, Sí, ya la uno verdad que poco no sé hace. en realidad si fueron para allá, al otro lado. Entonces, esto de la hospitalidad y del discernimiento doctrinal. Y claro, Juan la carta de Juan 1, 2, 3 y Juan son un masazo teológico al día actual. Son temas muy profundos, pero es hermoso estudiar Juan, las cartas y leerlos porque uno se enriquece mucho. Son temas muy teológicos. Discernimiento doctrinal, o sea, Juan enseña doctrina. Un cristiano sin doctrina es un viento, es un papel que el viento se lo lleva. Y cuando tenemos doctrina, somos capaces de acentrarnos, encauzarnos, ¿cierto?, en un mismo carril y tener las ideas medianamente claras. ¿En qué cree un cristiano? Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Hay temas, ¿cierto?, que habla Juan que son muy doctrinales. Y estas cartas, ¿cierto?, fueron escritas en el siglo I, ya de Éfeso, donde al menos se mencionan a tres personas, a tres hombres, que es lo que hoy día también se ven en las congregaciones, no hay que de esto haga ser misterioso. En todas nuestras congregaciones se ven personas, hermanos, de esta figura que uno también ha conocido del ámbito un poquito más superior. Se habla de Diótrefes, un líder orgulloso, un líder autoritario que quiere las cosas todas a la pinta de él. Yo hago las cosas como a mí me gustan. Y esta actitud era una falta de amor. Él inclusive no recibía a la gente en el local, en el templo. Solamente quería ser él ¿cierto?, el centro de mesa. Y era autoritario en su conversación, era orgulloso, era egocéntrico, ¿cierto? Y le faltaba amor. En cambio, también tenemos a otro personaje, Gallo, que él es elogiado por ser un hombre, un cristiano fiel. Y por su otra parte también a Demetrio, que es como una línea de un modelo de vida cristiano. Todos quisiéramos ser como Demetrio, vivir una vida modelo cristiana. Y ser como Demetrio es ser como Jesucristo, es como ser como Pablo, cuando Pablo dijo, yo imito a Jesucristo. Eh, un día, tiempo atrás, le preguntaron a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijeron, oiga, Donald Trump, usted es muy famoso, sí, es muy famoso. El que dijo, yo no soy famoso, el único famoso en el mundo es Jesucristo. Entonces, uno siempre debe seguir la huella de Cristo. Mi modelo es Cristo, mi modelo acá sería también Demetrio, porque son hermanos nuestros mayores que nos enseñan y cada día nos van enseñando a ser como Demetrio, a ser como Gallo, a ser como Pablo, a ser como el apóstol Pedro, a ser como Esteban, a ser como mis hermanos mayores, ser un modelo también de vida cristiana para mis vecinos, para mi congregación, para mis amigos, para mis colegas en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que vaya. Yo debo ser eh, no un santo como hoy día lo vemos, como es como la perspectiva católica, el santo puro que no hace, no, no. Ser un santo, un hombre, una mujer común y silvestre que no muestra doble estándar, sino que es natural. Él ama porque es natural. Él perdona porque es natural. Gallo, un hombre fiel. ¿Qué cosa más hermosa? Es ser fiel al Señor, que aunque a veces nos va mal, tenemos dificultades, tenemos problemas, pero aún así somos fieles porque Él siempre va a ser fiel con nosotros. La carta de Judas. Uno, claro, ve la carta
y es un puro capítulo. Esta carta de Judas llama a entender, perdón, a contender por la fe, a defender la fe. Y cuando se habla de, o de apologética, no es ser un defensor beligerante con la otra persona. Yo cuando defiendo la fe, muestro el camino correcto de Jesucristo. Yo no empiezo a la gente a pegarle palos por defender a Cristo, porque en el fondo la gente me va a despreciar y va a decir, para ser como ese Cristo, mejor soy otra religión. Entonces Judas llama a contender por la fe, pero de buena manera. Él denuncia a los falsos maestros. Entonces, yo defiendo la fe, también denuncio a los falsos maestros y lo defiendo con la Biblia, con doctrina, con teología, estos temas. Y lo más interesante que uno diría, pero ¿cómo? Usa ejemplos del Antiguo Testamento y de la literatura judía. Porque, cierto, Judas le hablaba también a un mundo judío que se estaba convirtiendo a Cristo y le nombra muchos temas del Antiguo Testamento y de la cultura judía que vamos a ver a continuación. Le habla, hablando en el término moderno, a la gente cristiana de que el tiempo que era judía se estaba convirtiendo al cristianismo. Claro, le decía, usted crea en Cristo, no sea como Israel, que Israel fue incrédulo. Entonces él le estaba enrostrando, le estaba mostrando el camino real, el camino fidedigno del pasado, cómo había actuado el pueblo de Israel con Cristo. Entonces le dice, mira, Israel es un incrédulo. Privilegios pasados no garantizan seguridad. Israel tuvo todos los privilegios, todos los beneficios que quisieron, pero aún así fueron incrédulos. Por tanto, el tener privilegios pasados no garantiza mi seguridad como cristiano. Si es que hay incredulidad, estoy complicado. Y también le dicen, Judas, los ángeles que pecaron, o sea, habían ángeles que pecaron. Entonces Judas está mostrando el Evangelio de Jesucristo a gentiles y judíos que en el pasado, aunque habían cosas buenas, siempre el ser humano se porta mal con Dios. Ni los seres celestiales escapan al juicio de Dios. ¡Wow! Pero ¿cómo es eso? Claro. Porque si ellos fueron ángeles, ellos estuvieron trabajando para Dios y fueron infieles, incrédulos y pasaron cosas negativas con ellos, Dios no olvida y vendrá un momento en que va a trabajar con los judíos en persona y estos seres celestiales tampoco van a escapar del juicio del Señor. También les muestra a Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo? ¿Y qué está mostrando Judas? Claro, le está mostrando que no había hospitalidad, que no había también, habían cosas negativas hasta hoy día, como decíamos la semana pasada, esa pornella que hablaba Patricio. Hay cosas también que hoy día son engorrosas para conversar, y tenemos que evitarlas. Habla de Caín como el símbolo de rebelión, porque Caín mató a su hermano, se rebeló contra su propio hermano. Por tanto, Judas lo que le está diciendo a esta gente escrita, o sea, le está escribiendo y dando a entender que el mensaje de Jesucristo es contundente, es de peso. Y Jesús privilegia la fidelidad, privilegia la paciencia, privilegia ser fiel y que no seamos rebeldes. Cuando leíamos, yo antiguamente leía el Éxodo y hay varios temas porque lo que el pueblo hebreo pecó, porque se llenaron de dudas, eran incrédulos, tenían muchas actitudes negativas, ¿cierto? En los cuales fueron incrédulos o fueron infieles con el Señor. Bueno, por causa que Israel fue infiel, nació el mundo gentil para salvación. También le muestra Balaam, el profeta que indujo a Israel al pecado. O sea, siempre hay falsos maestros, falsas tendencias o enseñanzas que muchas veces nos hacen caer muy fácilmente
digamos, en el pecado que estamos viviendo. Entonces, hoy día el mundo, la internet, la cibernética, las redes sociales muestran mucho. Y hoy día nadie se escandaliza porque muestran mucho, pero eso es como una conducción, ¿cierto?, también a caer en el pecado. Judas también usando la misma fe pero con el fin egoísta. La fe es por amor, se transmite de hermano a hermano, se entrega el mensaje de Cristo, cree en Cristo porque Él, ¿cierto?, nos salva, nos cuida, nos protege, nos alienta, nos da esperanza de vida. Entonces, Judas, al ser una sola cartita, un puro capítulo, pero lo que le empieza a decir a esta gente es contundente y termina con Coré. Mira también este caballero que se rebeló contra Moisés, cuando mismo Dios le dijo a Moisés no lo toquen. Entonces, Coré, ¿cierto?, se rebela contra Moisés. Y esta carta, estas cartas que son las cartas generales, eh, Santiago, Juan, Pedro y acá Judas, son de temas generales de la congregación, para la hermandad, para el jovencito, para el anciano, para todos. Son cartas para tener presente en la vida cristiana. La carta a los hebreos, y aquí ya también hay ciertas temáticas de quién la escribió. Uno dice que fue el apóstol Pablo, otro que es dudoso por el lenguaje que escribió. Ya sea que fuese el apóstol Pablo u otro escritor, lo que aquí quieres transmitir son al menos tres puntos importantes. Que Cristo es el sumo sacerdote celestial. ¿Esto qué quiere decir cuando le escriben a los hebreos? Que en Cristo tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no dependemos de rituales, ni siquiera de pastores, de curas, ni sacerdotes terrenales. Ahora la conexión es directa. ¿Qué hacemos en la congregación? Con un pastor nos pastorea, nos guía, nos corrige, corrige a iglesias, un obispo corrige a muchas iglesias. Entonces, pero lo que esto enfatiza como cristianos individuales es que tenemos acceso a Dios directamente por medio de Cristo nuestro Señor. Y por supuesto no dependemos de otras personas para llevar cierto acceso a Dios. Aquí no hay que pagar peaje. Acá estamos directamente con Dios. Podemos acercarnos, como dice la palabra, confiadamente al trono de su gracia, del Señor. Antiguamente, en el pasado, cuando se entraba, ¿cierto?, al holocausto, al templo, solamente entraba uno por el perdón de los pecados. Y si ese más encima estaba en pecado, también moría y se sacaba con cuerdas. Aquí no. Ahora tenemos acceso directo a Cristo, a Dios. Tenemos acceso directo a su presencia. Cuando uno ora, uno pide una petición, uno quiere algo por sí mismo, Señor, transforma mi corazón, transforma mi vida. Yo le oro al Señor. Le oro a Dios, le oro, Señor, nuestro Padre mío, quiero que tú llenes mi vida, cambia mi actitud, enséñame esto, Señor, guíame en el trabajo. Yo tengo la conexión directa con Dios. Esto es lo que Hebreos está haciendo énfasis. Y también muestra lo que para muchos judíos era la herejía, que Jesús es superior a Moisés y los ángeles. Entonces los judíos decían, pero ¿cómo si este cabro chico Jesús nació en la esquina, el hijo de María y José, el carpintero, el que hace la silla y los muebles? ¿Cómo ese va a ser superior a Moisés? Claro, nuestra fe no se centra en líderes, sino que se centra en Cristo Jesús. Y Jesús es el cumplimiento de la revelación de Dios, ¿cierto?, hacia nosotros. Y por supuesto, esto nos invita a confiar en su autoridad, al ser supremo, y no dejarnos, por supuesto, llevar por doctrinas o figuras, ¿cierto?, raras. Y por último, el tercer tema que habla Hebreos es el llamado a perseverar en medio de la prueba. Claro, yo sé que muchos también aquí en esta clase hemos perseverado en Cristo, en la congregación, en pruebas.
la hemos pasado mal. Pero aún así, los que hemos sido fieles, Dios siempre no es que nos regale cosas, Él ve nuestra fidelidad, nuestro amor en las pruebas. Lo importante es serlo también en las pruebas como no pruebas. Ser siempre, perseverar siempre. Uno podría decir como una línea, pucha, yo tengo plata, solamente persevero a veces. Y cuando soy pobre, voy todo el día al culto. La idea es que siempre estemos constantemente perseverando, estando en los medios de gracia, en oración, en ayuno, en lectura de la Biblia, compartir con los hermanos, conocerle, saber su nombre inclusive en la congregación. Y este llamado a perseverar en la prueba, ¿cierto? Es a no retroceder. Para atrás, mis amados, ni para tomar vuelo, sino que confiar siempre y poner nuestra mirada, poner nuestra vista, nuestros ojos en Cristo, el dador de la vida. Sergio, Sí, estoy concentrado en lo que está diciendo usted. Con respecto a las cartas generales, principalmente dicen que los autores, ¿no es cierto?, bajo una presión, bajo una persecución acérrima, se les llama cartas generales porque obviamente ellos hubieron muchos dispersos en un periodo de una diáspora muy, pero muy macabra, que mataban a la... Entonces se les llama, he visto teólogos que le dicen cartas generales porque va a una ciudadanía, ¿no es cierto?, creyentes de mucha complejidad, como martirizados inclusive. ¿Qué hay de cierto eso? ¿O solamente es porque va a todo tipo de creyentes, digamos, hasta el día de hoy? Obviamente, hasta el día de hoy, ¿no? así es, Sergio. Hoy día es aplicado 100%. 100%. Hoy día uno está en Santiago y se va a encontrar con muchas personas extranjeras de diferentes culturas, de diferentes situaciones económicas en Santiago mismo. Entonces, claro, uno lo da como por sentado, hablando en aspecto teológico, uno da por sentado, claro, estaban siendo perseguidos, la diáspora se esparcen por todos lados, pero el mensaje llega a todo rincón y a cada situación que tenga las personas. Hay algunos que estaban viviendo con gentiles, otros vivían con romanos, otros se escondían en las cuevas, otros viajaban a Samaria, otros a Galilea. Entonces, hay diversas localidades del mundo cristiano, digámoslo, ¿cierto? Transitó. Y cuando son cartas generales, en el fondo, el centro es que son temas casi de congregación. Son temas que no están escritas a puntual. Por ejemplo, cuando eh, Jesús le dice a Juan, escribe a la iglesia que está en Éfeso, escribe a la iglesia que está en Tiatira, y se dan cuenta que el mensaje es más puntual. De igual manera, esa carta después transitaba a otra localidad. Pero lo que Dios le estaba diciendo, ¿cierto? A Juan, le estaba diciendo, escríbele a esa carta, a esa iglesia de Éfeso, ese punto en particular. A uno le dijo, tú que no eres frío ni caliente. Claro, porque en aquella zona corría, ¿cierto?, agua del volcán, que era agua caliente. Y cuando pasaba el invierno corría agua helada. Y había momentos en que esa agua era tibia. Entonces, cuando la gente tomaba agua helada, era fresquita. Tomaba agua caliente, se hacía un té. Pero cuando salía el agua tibia, era como tomarla es como raro, como que dan ganas de vomitar. Entonces, cada localidad tiene su punto específico. Acá estas cartas generales se escriben a todo rincón, a toda persona, como que fuera escritas a todo el mundo. ¿Ya? Correcto, Después, correcto, profesor. Sí, perdón. Sí, porque es cuestionado, yo escucho mucho cuestionamiento y diferencia, sin embargo que, bueno, no sé si vamos a pasar algún módulo con respecto a la teología pactal o a la teología dispensacional, porque hay una diferencia ahí con respecto a la óptica de las cartas generales, por eso yo lo mencionaba y también lo veo como usted lo ve, que es aplicable hoy en día, sin duda, porque hay un cuestionamiento ahí, hay un cuestionamiento, por eso dicen que no es velar la Biblia, etcétera. Eso no solamente ya, 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 ya. No, no, mira, ¿no? déjame darte un ápice. Sí, teología del pacto o dispensación se piensa de la misma manera. Son mensajes de cartas generales. ¿Dónde cambia? Cambia es cuando yo
mi teología es de la alta crítica o de la baja crítica. Ahí es donde cambia. La teología de la alta crítica es la teología liberal y la baja crítica es teología conservadora. Ahí tenemos cierta diferencia, pero por teología, no por teología del pacto o teología dispensacional. La teología liberal, pucha, yo estudié en la Facultad de Lógica que amo mucho, pero ellos destruyen todo el mensaje de Cristo. De hecho, cuando Jesús caminó en el mar, no, pues si Jesús no caminó en el mar, justo en el borde del río habían hartas piedras y Jesús justo caminó por ahí. Y ustedes han escuchado hablar de Rudolf Bullmann, un teólogo alemán metodista, luterano, que él desmitologizó el Nuevo Testamento. Todos los prodigios, milagros, para él fueron falsos. Entonces, la teología liberal de la alta crítica es un poquito, bueno, la mejor respuesta, mis amados hermanos, la encuentran hoy día en Europa. Hoy día Europa está muerto. La fe cristiana está casi muriendo porque, por lo mismo, tanto disminuyeron el mensaje de Cristo que Cristo se les fue de la iglesia. Ya los templos lo usan los musulmanes o discotecas. En Holanda, en Alemania, son discotecas de día y el domingo hacen un culto de media horita, se van y sigue cierto el mundo como es. Entonces, cuando le damos mucho libertinaje al mensaje superficial, al mensaje, no, si da lo mismo quien sea, pasa esto en el mundo. Entonces, la idea es mantener la fe en Cristo. Como decía Santiago, defendámosla, seamos consecuentes en la defensa de la fe. Entonces, la teología liberal es más distinta a la teología conservadora. Solamente son focos distintos, pero bajo la teología hacia abajo de la escatología se piensa de igual manera. Es como, déjeme adelantarle un poquito ya, ya que ya ahí piqué la guía. Cuando sale el primer caballo blanco del Apocalipsis, es también de discusión. Para algunos es Jesús, pero para otros no es Jesús. Es el aparente Jesús que trae paz. Entonces, los temas se van divergizando en el tiempo, se van abriendo, buscan caminos distintos. Pero esto es teología alta y teología baja crítica. Ahí hay un cambio, sí, por supuesto, muy contundente, que mayormente la tiene la teología católica y las iglesias reformadas más antiguas. Más antiguas. Las modernas se han ido reformando un poquito y han ido alcanzando algunas cosas. Lamentablemente tengo amigos en Estados Unidos que hoy día los jóvenes actuales, como son profesionales y tienen de todo, se han reformado de la reforma todavía. Entonces, ya los milagros para ellos no existen. Pues no, pues si tomas un paracetamol estás listo. Pero la fe cristiana nos enseña otra cosa. Si tú estás enfermito y te sientes angustiado, Santiago lo dice, llama a los ancianos, ¿cierto? Que te unjan con aceite, que te hagan esto. Esa es la congregación. Y a este entorno son estas cartas generales. A esa gente que nadie conoce de la esquina, pero está pasando cierta dificultad, animen a esa persona que tiene pruebas, que tiene dificultades, anímenla, que esto va a pasar, que ya vendrán tiempos de bonanza para el cristiano. Eso es como redondeando, hermano Sergio. Entonces, el llamado Muchas de gracias, hebreo, muchas gracias, muy buena presentación. gracias Sergio, eh, ¿cierto? Avancemos y no retrocedamos. Ese es el mensaje en las pruebas. Para adelante ni para tomar vuelo. Para adelante, firmes y adelante, como dice el himno cristiano. Y recordar que Cristo sufrió antes que nosotros y ahora está exaltado. Así que animándonos a todos a seguir el ejemplo de Jesucristo. Termino con el siguiente detalle, una aplicación teológica. Eh, Debemos ser firmes, y hoy día mejor que nunca, firmes en la fe en tiempos difíciles. No solamente tiempos de guerra, como es en países de la India, los países islámicos que son terribles, o en China, que el mundo cristiano es perseguido. Hablo del mundo cristiano, no de católico evangélico, no, el mundo cristiano en general es perseguido y los matan. Mantener firme la fe. Dice Jesús, cuando venga a la tierra, ¿encontraré fe?
Entonces mantengamos esta fe. Tener equilibrio entre doctrina y práctica. No basta con tener una buena ortodoxia teológica si no tengo una buena praxis. Debemos ser, practicar y también tener doctrina. Y por supuesto, esta aplicación teológica es una urgencia en vivir santamente antes el regreso de Cristo por su iglesia. Es lo que debemos tener presente como cristianos, que estamos a la espera, ¿cierto?, de aquel que nos transformó y nos dio una nueva vida que Él nos va a traer. Y como reflexión final, ¿qué me enseña cada carta? Cuando uno lee cada carta, hay una enseñanza profunda para hoy, mayormente para hoy día. Es como que fuéramos hoy día el siglo primero, estamos igual. Y segunda cosa, ¿cómo puedo aplicar la fe auténtica, el amor y la verdad en mi iglesia, en mi congregación, en mi comunidad? ¿Cómo yo la aplico? ¿Cómo yo aplico la fe inclusive en mi trabajo? ¿Cómo yo aplico la fe en mi día a día? Entonces, la reflexión de estas cartas generales, echándose a la juguera, ¿cierto? Sacando el resultado final, tengamos fe, tengamos esperanza, paciencia, tengamos cuidado con los falsos maestros, mantengamos nuestra fe firme, nuestra doctrina firme, creamos en Cristo, que ya viene, ¿cierto?, por su iglesia santa y pura. Es lo que hoy día les quería comentar. Y hay un libro muy interesante que, muy sencillo, pero muy profundo, del profesor Rudolf, que se llama Las Epístolas Generales. Es un libro muy interesante, muy práctico, es un libro muy ministerial, mucho, muy de casi pastoral. Entonces, muy interesante, si por ahí lo pueden comprar, también es muy bueno. Dios les bendiga, Patricio.